Mis amados hijos, en esta noche donde la oscuridad se ha extendido sobre tierras santificadas por los pasos de los profetas, no puedo guardar silencio. Yo, un siervo indigno del Señor, levanto mi voz hacia todos aquellos que aún tienen oídos para oír y un corazón capaz de sentir. Hoy nuestro mundo tiembla. Israel e Irán, dos pueblos antiguos, dos fuentes de historia, fe y legado espiritual, se han vuelto el uno contra el otro con espada y fuego. Ayer, Israel lanzó ataques sobre objetivos estratégicos en territorio iraní, bases militares, arsenales, centros nucleares. En represalia, Irán disparó más de 100 misiles sobre ciudades israelíes. En Tel Aviv se escuchan gritos. En Teherán el cielo tiembla con estruendos. La tierra que Dios creó para la vida vuelve a ser empapada por sangre humana. Si crees en la existencia de Dios, comenta, creo en Dios, dale like y comparte con tus amigos para que este mensaje llegue a más corazones. Te leo en los comentarios. Continuemos. He visto las imágenes, un niño atrapado bajo escombros, un padre abrazando el cuerpo sin vida de su hija, una mujer gritando al cielo, sin saber a quién culpar. Porque el dolor no tiene nacionalidad. El sufrimiento no distingue idioma. Y la muerte no pregunta a qué pueblo perteneces. Ella llega cuando el amor ha sido desplazado por la furia. En estas horas de miedo, recuerdo las palabras de la Escritura. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Romanos 12:18. ¿Acaso hemos olvidado lo que nos enseñó Cristo? Él no levantaba la espada, extendía la mano para sanar. No construía muros, los derribaba. No gritaba guerra. Sus labios decían, la paz sea con vosotros. Y ahora, cuando la paz se ha convertido en campo de batalla, clamo a cada corazón. Detente. Quédate quieto. Escucha. El Señor nos dio libertad, pero la convertimos en excusa para destruir. Nos dio lengua para bendecir, pero la usamos para maldecir. Nos dio inteligencia para construir, y la empleamos para crear armas. Israel, no olvides que llevas el nombre de aquel que luchó con Dios y fue transformado. Irán, en ti habita la sabiduría del Oriente y la fuerza de una fe milenaria. Ambos reflejan algo del cielo, no permitan que esa luz se extinga. Me dirijo a los soldados. Ustedes no son solo combatientes. Son hijos. Son padres. Son hermanos. Dios no los creó para morir, sino para vivir. Me dirijo a las madres. Sus oraciones son más poderosas que los cañones. El llanto que brota de sus corazones llega al trono de Dios. Me dirijo a los niños. Sepan que por encima de todas las banderas, hay una cruz. Y desde ella, se proclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy no es tiempo de juzgar. Es tiempo de orar. No para ganar, sino para despertar. No para que el enemigo caiga, sino para que el hermano se levante. Cuando Abraham vio que sus pastores discutían con los de Lot, no declaró guerra. Dijo: que no haya contienda entre tú y yo, porque somos hermanos. Génesis 13:8. Esa palabra, hermanos, se ha olvidado. Pero debe volver. No somos enemigos, somos heridas unos de otros. No somos extraños, somos imagen de un mismo Creador. Y si hoy el fuego destruye ciudades, que mañana el fuego del Espíritu Santo consuma el odio en nuestras almas. La Iglesia no calla. Porque su voz no es política, es profética. No estamos por Israel, ni por Irán. Estamos por Dios. Por la vida. Por la misericordia. Estamos aquí para que el cielo ya no refleje el resplandor de la guerra, sino que se llene con la oración de los justos. Con el canto de los ángeles. No con el rugido de los bombarderos. Por eso pido a todos los creyentes. Inicien un ayuno. No de pan, sino de odio. Ayuno de chismes, de ira, de indiferencia. Busquen tiempo para el silencio. Abran la Escritura. Enciendan una vela. Pidan perdón a quien no han perdonado. Y oren. Oren no para que Dios tome su bando, sino para que ustedes abracen su voluntad. El Señor habló por medio del profeta Ezequiel. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. ¿No es más bien que se arrepienta y viva? Eso va para cada uno de nosotros. Mientras respiremos, no es tarde. Mientras haya aliento, aún podemos elegir amar. Yo creo que incluso en las cenizas de la guerra puede brotar la flor de la paz. Que incluso en el corazón de un general puede nacer una lágrima. Que si una sola persona se arrodilla esta noche, el día no habrá sido en vano. Dios no nos ha abandonado. Él sufre con nosotros. Camina por las calles destruidas. Consuela. Y nos llama, no a la venganza, sino a la misericordia. Que esta noche cada hogar se convierta en una iglesia. Que cada llanto sea oración.
Que cada herido sea abrazado, no por el odio, sino por la compasión. Que desde este día comience un nuevo movimiento. No de ejércitos, sino de amor. La guerra comenzó con furia. Que la paz comience con oración. Anoche, mientras oraba en la capilla, ante la tumba del apóstol Pedro, mi corazón no hallaba descanso. La oración no fluía como otras veces. Golpeaba dentro de mí como un ave atrapada. Sentía que el Espíritu Santo gemía. No porque Dios sea débil, sino porque, una vez más, le hemos dado la espalda a aquel que es la fuente de la paz. No se puede adorar al Padre mientras se planea la venganza contra el hermano. La guerra no comienza con una orden, comienza en el corazón. Allí donde el perdón cede ante el orgullo. Donde el resentimiento se acumula como veneno y no se entrega a Cristo. Millones leen las noticias y se preguntan, ¿quién comenzó primero? Pero esa no es la pregunta que hace Cristo. Él no preguntó quién tenía la culpa. Él preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Y dónde está ahora tu hermano? Bajo los escombros, porque tú guardaste silencio. Cautivo, porque tú te alejaste. Furioso, porque tú no perdonaste. No esperes que la paz venga de los políticos. No confíes en que la establecerán los diplomáticos. La paz comienza en ti. En tu elección de no seguir transmitiendo el dolor. Porque ese es el Evangelio. Interrumpir la cadena del mal con amor. Cuando Pedro desenvainó su espada en Getsemaní para defender a Jesús, el maestro lo detuvo. Guarda tu espada. Porque no vence el que golpea primero. Vence el que perdona primero. No triunfa el que grita más fuerte, sino el que ora más profundo. No conquista el ejército, sino el santo que se levanta de noche para interceder por sus enemigos. Veo a madres en Nazaret y en Teherán encendiendo velas frente a sus íconos. No hablan el mismo idioma, pero sus lágrimas son las mismas. Veo a niños en refugios, con una Biblia o un Corán en las manos. Y ellos no discuten quién tiene la razón. Solo quieren vivir. ¿Acaso eso no nos habla más fuerte que los discursos de los generales? ¿Que los comunicados de prensa? ¿Que los análisis sin alma? El Señor no está en el estruendo. No está en el fuego. No está en el terremoto. Él está en el susurro suave. Y si aún puedes oír ese susurro, significa que tu corazón no está muerto. Significa que aún no es tarde. Recuerdo al profeta Jonás. Huyó de la voluntad de Dios porque no quería que sus enemigos se arrepintieran y vivieran. Pero Dios le mostró que la misericordia está por encima del juicio. Que la compasión es más grande que la venganza. Jonás se sentó bajo un árbol, esperando ver destruida la ciudad. Pero Dios tuvo piedad de Nínive. Porque allí no solo había soldados, había niños, animales, aliento de vida. Hoy muchos se sientan ante sus pantallas como Jonás bajo su planta, esperando ver a quién alcanzará el juicio. Pero el Señor vuelve a preguntar, ¿no habría yo de compadecerme de esa gran ciudad? Si Dios se compadece, si Él tarda en enojarse, ¿quién eres tú para exigir castigo inmediato? La paz no es debilidad. Es el mayor de los corajes. El perdón no es una concesión. Es la más alta forma de autoridad. Porque Cristo venció al mundo. No alzando una espada, sino alzando una cruz. Te lo ruego, no seas Jonás huyendo de la compasión. Sé Moisés, que intercedía incluso por un pueblo rebelde. Sé Abraham, que rogaba misericordia para Sodoma. Sé Samuel, que lloró por un rey que rechazó a Dios. Porque en esas lágrimas está el verdadero sacerdocio. En esas oraciones está la verdadera fuerza de la Iglesia. Si oramos solo por los nuestros, si bendecimos solo a los que no nos han herido, aún no conocemos el amor. Pero sí, al oír de una casa destruida, aunque sea en tierra enemiga, inclinas tu cabeza en silencio. Entonces ya no estás en guerra. Estás construyendo la paz. Que todo sacerdote, toda monja, todo anciano, toda viuda, se levanten hoy en la brecha. No por su nación, no por su herida, sino por la paz. Por el futuro. Para que el Señor vuelva a habitar entre los hombres. Que este día no comience con partes de guerra, sino con oración. No con gritos, sino con bendición. No con venganza, sino con amor. Porque así es nuestro Dios. Porque así vence el cielo. Existe un dolor que solo Dios comprende. Ver a sus hijos luchar entre sí, usando su nombre como bandera. Ese dolor es antiguo como Caín y Abel. Atraviesa el Antiguo Testamento, el Calvario. Y nuestras casas hoy. Cada vez que elegimos el miedo en lugar del amor. El control en lugar de la misericordia. Volvemos a poner en la balanza aquello que Dios nunca quiso ver. La sangre del hermano. La guerra entre Israel e Irán no es solo un conflicto.
Es un espejo. Nos muestra que ni la tecnología, ni las leyes, ni las fronteras, pueden contener el abismo que nace en el alma del hombre, cuando ha perdido el temor de Dios. La guerra no es un grito de poder. Es el grito de un sentido perdido. Porque cuando un pueblo ha dejado a Dios, tarde o temprano inventará un enemigo. He visto jóvenes con armas en la mano orar antes de entrar en combate. Colocan la mano sobre el corazón, piden protección, leen la Escritura. Y en eso, hay un profundo dolor. Claman al autor de la vida, para quitar la vida. No los juzgo. Lloro. Porque creo que no lo deseaban. Porque se les enseñó que el enemigo era alguien a quien temer. Alguien a quien destruir. Pero la palabra dice: amen a sus enemigos. Bendigan a quienes los maldicen. Eso no es humano. Es divino. Recuerdo a Cristo, ante Pilato. Humillado. Golpeado. Desfigurado. Y Pilato dijo: he aquí el hombre. No fue solo una frase política. Fue una profecía. Porque es cuando el hombre se muestra vulnerable, cuando no oculta sus heridas ni responde con maldad, que se revela en él la verdadera imagen de Dios. La guerra deforma esa imagen. La paz la restaura. Recordemos a Saulo, el perseguidor de la iglesia. Creía que servía a Dios. Su corazón estaba lleno de celo, pero vacío de amor. Y solo cuando quedó ciego, empezó a ver. Hoy también estamos ciegos. Demasiados argumentos. Demasiadas pruebas. Demasiadas imágenes desgarradoras. Pero, ¿dónde están los que se detendrán? ¿Dónde están los que dirán: no quiero tener la razón? ¿Quiero ser salvo? La iglesia hoy es como un arca en medio de un mar de ira. Y cada uno de nosotros es una tabla de ese arca. Si nos pudrimos por dentro, el arca se hundirá. Pero si nos fortalecemos con amor, con compasión, con arrepentimiento, resistiremos la tormenta. Vi a una mujer en una aldea cerca de Nazaret. Su hijo, un soldado, había muerto. Cuando escuchó que algunos vecinos celebraban la muerte de un oficial enemigo, salió a la calle y dijo: no se alegren cuando cae su enemigo, porque Dios no se alegra. Yo he perdido a mi hijo, pero no quiero perder mi corazón. Esas palabras son más santas que cualquier sermón. Porque ese es el Evangelio en acción. Ruego que volvamos a temer a Dios. No como a un tirano, sino como a un padre. Que ese temor nos purifique de la crueldad, de la indiferencia, de la apatía. Porque si tememos más perder el poder que perder el alma, ya hemos sido derrotados. Y si nos alegramos del sufrimiento ajeno, ya estamos rotos. Hoy pido que cada cristiano se convierta en un lugar de reconciliación. Que cada hogar sea un altar. Que cada día comience no con maldiciones, sino con bendiciones. Que los labios acostumbrados a quejarse comiencen a alabar. Que las manos que expresaban ira comiencen a obrar misericordia. Israel, recuerda. En tu historia hubo cautiverio en Babilonia, pero después vino el templo restaurado. Irán, recuerda. En tus tierras estuvieron profetas encadenados, pero fue a través del rey Ciro que Dios liberó a su pueblo. El Señor sabe cambiar los roles. Hoy puedes estar destruido, y mañana ser instrumento de restauración. Lo esencial es no endurecer el corazón cuando escuchas la voz de Dios. La paz no es posible sin arrepentimiento. No un arrepentimiento político o externo, sino profundo, sincero, real. Ese que sucede cuando un hombre queda a solas con Dios y dice: he pecado. Perdóname. Empieza conmigo. Si esa oración, empieza conmigo, se pronuncia en Teherán, en Nazaret o en cualquier rincón del mundo, entonces la paz ya ha comenzado. Porque una sola persona de rodillas puede cambiar la atmósfera. Una sola persona que perdona puede derrumbar fortalezas de odio. Una sola persona que cree en la misericordia puede cambiar la historia. Y yo creo que esas personas existen. Están entre nosotros. Tal vez, tú seas una de ellas. La noche cae. Y el mundo contiene la respiración. En Tel Aviv, la gente se esconde en refugios. En Isfahán, los niños duermen vestidos, por miedo a no despertar. Un cielo inquietante se cierne sobre las ciudades. Y ya nadie pregunta quién tiene la razón. Todos simplemente esperan que esto termine. Pero la paz no llega sola. No sigue un calendario. Comienza con la decisión de alguien de no vengarse. Con la ruptura interior de quien se niega a devolver mal por mal. Con una lágrima que, en lugar de volverse furia, se transforma en oración. Por eso clamo: no esperes un alto al fuego de los generales. Trae tú la paz a tu propio corazón.
¿Cuántas veces comenzó Dios con uno solo? El arca salvó a la humanidad gracias a la fe de Noé. Sodoma habría sido perdonada si apenas 10 justos se encontraban. Y toda la humanidad fue redimida por uno. Jesucristo. Entonces tú no eres demasiado pequeño. Tu oración no es demasiado débil. Tu fe no es demasiado tardía. Me dirijo a todos los que escuchan esta voz. A los que están cansados del odio pero no saben cómo detenerlo. A los que han perdido a seres queridos y sienten un vacío. A los que se han desilusionado de los líderes, de la religión. Incluso de sí mismos. Escucha. Dios no nos ha abandonado. Él aún está aquí. Y no solo espera a que estemos cansados del mal, sino a que anhelemos el bien. El verdadero. El celestial. El que no se quiebra. Haz que tu casa sea el primer fuego del nuevo mundo. Toma tu Biblia. Lee el Salmo 90 antes de dormir. Abraza a quienes antes considerabas indignos. Deja de maldecir, incluso en tu mente. Comienza a bendecir. Guarda silencio cuando quieras gritar. Perdona, aunque no te hayan pedido perdón. Y verás. El Señor comenzará a obrar. Porque Él no necesita perfectos. Solo necesita obedientes. Hoy, cuando el cielo retumba y parece que el mal triunfa. Proclamo, eso es mentira. No vence el que grita más fuerte. Vence el que es fiel. No triunfa el ejército. Triunfa el intercesor. No reina el miedo. Reina el amor. Así venció Cristo. Así vencen los que están con Él. Pido a los sacerdotes, no callen. Pido a los padres, enseñen a orar, no a pelear. Pido a los jóvenes, no se rindan a la furia. Levántense, aunque tiemblen. Porque valiente no es quien no siente miedo, sino quien cree en medio del miedo. Si estás escuchando este llamado, es porque estás vivo. Y si estás vivo, es porque Dios aún te da una oportunidad. Detén el odio, aunque sea por un día. Y ese día será el inicio de la sanación. No de una paz política, sino de la paz de Dios. Esa que Cristo prometió cuando dijo: La paz les dejo, mi paz les doy. Juan 14:27. Que Jerusalén vuelva a ser ciudad de paz. Que Teherán no sea una fuente de temor, sino un lugar de despertar. Que el mundo vea que aún arden las lámparas. Que no todos se han vendido a la oscuridad. Porque si al menos un justo no se rinde, Dios intervendrá. No solo lo pido, lo ruego. Sé tú esa persona. Sé la voz que no repite maldiciones, sino que dice: Señor, ten piedad. Sé quien detiene el mal, no con espada, sino con oración. Sé quien dice: hágase tu voluntad, aunque me cueste todo. Y ahora me dirijo a ti, que has escuchado esta palabra. No la guardes solo para ti. Escríbela en tu corazón. Recuerda al mundo que la Iglesia aún vive. Que el amor sigue siendo más fuerte. Que Cristo resucitó. Y que por lo tanto, la oscuridad no vencerá. ¿Y si estás dispuesto a ser esa luz? Entonces ha comenzado un nuevo capítulo. No en la historia de la guerra, sino en la historia de la paz. Porque cada vez que una persona dice amén con fe, el cielo responde: así sea.